Digitales. Esta semana se conoció que Portugal estaba ofreciendo visas para la radicación de emprendedores o programadores o todos aquellos que estén en el mundo digital con sueldos muy importantes, obviamente en euros. Está Nacho Stinelli, que es argentino en España. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por Hola, atendernos. Diseñador hola Maxi, gracias gráfico. por la invitación. Bueno, Hola, gracias por la invitación. es así, digamos, ahí vos estás radicado directamente allá en España, pero hay muchos argentinos de tu edad que ya están trabajando desde acá, para España o para Alemania o para Estados Unidos, para todas partes del mundo. De hecho, hemos hablado con empresas locales que se quejan de que tienen que competir por salarios con empresas internacionales que obviamente le pagan directamente en dólares afuera o en una cuenta en un banco en el extranjero bueno, nómades digitales, pero es decir, gente que se dedica a todo el tema del trabajo digital, pero incluso acá desde Argentina. ¿Cómo ha sido tu radicación allá y cuál es tu experiencia? Sí, es cierto que hoy en día existe mucho esto de trabajar a distancia y trabajar para otros países. Personalmente, en mi caso, estoy hace 3 años viviendo en Europa. El primer año lo viví en Alemania, en Berlín, gracias a una visa Work and Holiday, porque yo no tenía en su momento ninguna ciudadanía europea. Y en ese momento empecé a trabajar como profesor de marketing. Y luego, con el tiempo, renuncié de donde estaba trabajando y empecé a trabajar como diseñador gráfico, que es donde tengo mucha experiencia. Y bueno, mis clientes son 100% remotos, es decir, que yo los puedo trabajar en distancia, no necesito la presencia física para poder culminar con algún trabajo. Y gracias a que estos trabajos son 100% remotos, empecé a trabajar. Actualmente yo tengo una base en Alemania, donde tengo, como así decir, la FIP o la Agencia de Impuestos Tributarios en Berlín, pero estoy viajando por Europa hace 2 años, 2 años y 3 meses exactamente, y bueno, de esto un poco se trata, ¿no? Manejar los horarios, diferencias horarias, mis clientes y el mismo tipo viajar, visitar y recorrer las ciudades. Eso es un poco de qué se trata el nomadismo digital. ¿Cuánto ganas? Bueno, te puedo decir los salarios promedios dependiendo de las industrias. Mi caso es un poco particular porque tengo varios años de experiencia, porque hablo 3 idiomas y por otras cuestiones, pero se pueden conseguir salarios desde 1.500 euros en adelante. ¿Por un trabajo de cuánto tiempo? Full time o quizás 6 horas por día. Hmm. Y vos trabajando directamente desde tu casa. Sí, puntualmente no tengo casa porque como te digo soy nómada, entonces no tengo ninguna base física, no tengo ningún departamento en ningún lado de Europa y estoy siempre pagando en hostales, en casa de amigos y demás. Así que sí, lo que hago es trabajar a Y distancia trabajás para desde estas ahí, marcas y sus clientes. trabajás desde la casa de amigos, de los hostels, Sí, desde de donde estés sí, con tu notebook. exactamente. Sí, lo único que necesito es conexión a internet y mi computadora con batería y eso es suficiente para mí para poder trabajar. Puede ser que esté haciéndolo desde un hostel, desde la recepción de un hostel o el living donde hay como mucho lío y ruido alrededor, pero uno se va entrenando a trabajar en contextos un poco más difíciles y también puede ser que vaya a trabajar desde un café en París. Es un poco mi día a día. Y vos trabajás para distintas empresas que solicitan tu trabajo de diseño. Claro, yo soy diseñador gráfico y soy diseñador gráfico freelancer. Es decir, que yo puedo trabajar en diferentes proyectos a la vez. No tengo un salario o un sueldo en relación de dependencia con ninguna empresa. Mis proyectos y mi jornada diaria va cambiando porque es muy dinámica según los proyectos que estoy teniendo. ¿Y dónde te transfieren las empresas? ¿Te transfieren que a una billetera digital? ¿Tenés una cuenta bancaria No, ahí en Europa? yo tengo una cuenta bancaria acá en Europa, que es una cuenta bancaria alemana, que es un banco 100% digital, no tiene oficinas físicas, y simplemente cuando es el momento de cobrar, yo les envío mis datos bancarios de mi cuenta bancaria y a los pocos días recibo el depósito. Y vos pagás impuestos en Alemania entonces. Así es. Como yo, mis facturas salen desde Alemania, si nacen en Alemania, tengo que pagar los impuestos alemanes. Y También existe algo que no es mi caso, pero lo comento porque es importante considerarlo, que muchas personas, como no están viviendo en ningún país fijo, están registrados financieramente en países donde los impuestos son bien bajos para, bueno, sacarle el mejor provecho a las ganancias. sí, sí, es muy interesante. Contamos que esta semana Portugal estaba ofreciendo visas especiales
para nómadas digitales. No, no sé, me imagino que es para atraer directamente físicamente a los jóvenes y competir con otros países con algún tipo de beneficio especial. Totalmente, sí, son visas que lo que están buscando es personas que ya que cuentan con un trabajo. Es necesario cumplir con ciertos requisitos para estas visas, como por ejemplo tener un salario que vaya desde X monto mensual para arriba y también contar con un seguro médico y demás. Y eso te va a dar la posibilidad de poder vivir un año, por ejemplo, en Portugal, aquellas personas que no tienen ninguna ciudadanía europea o ningún otro tipo de papel que les permita vivir en Europa de manera legal. Gracias a esto, gracias a estas visas nómada digital, pueden lograr esto. Te hago una última respecto. Estamos viendo ahí mucho la imagen tuya del pasaporte argentino. Sí. ¿Hay otro pasaporte además del argentino o con el pasaporte argentino podés quedarte ahí dando vuelta? Personalmente, hoy en día cuento con mi pasaporte argentino y el pasaporte italiano que lo pude tramitar en los últimos meses. Pero bueno, es verdad que los primeros 3 años de Europa estuve viajando gracias al pasaporte argentino y a visas que estuve aplicando. La primera visa fue una visa Work and Holiday que la tramité desde Argentina y me permitió vivir un año en Alemania. Y luego de que este año expiró, lo que hice fue, estando en Alemania, aplicar la visa de freelancer, que se la dan a ciertas profesiones. Y según la profesión que tengas y tu calidad como profesional, te van a dar más o menos meses para que te quedes. En mi caso me la dieron por 2 años, que tengo entendido que es el máximo, y gracias a esos 2 años de visa freelancer es como estuve los primeros 3 años en Europa, y luego de esos 3 años ya apliqué la visa a la ciudadanía italiana, así que actualmente cuento con eso, entonces no voy a tener que aplicar nuevamente a otra visa porque cuento con el pasaporte italiano. ¿Y qué estudiaste vos, Nacho? Buena pregunta. Siempre tuve como una formación no tradicional, como no fui a la universidad y en búsqueda un poco de que la educación tiene que cambiar un poco y tiene que modernizarse, porque la burocracia educativa va mucho más lenta que la realidad. Entonces es por eso que estudié haciendo cursos, formaciones y empecé a trabajar desde muy temprana edad. Desde los 16 años empecé a trabajar como diseñador gráfico y gracias a estar en horas de trabajo, horas en la cancha, horas de vuelo, logré ganar mucha experiencia y en mi caso lo que estudié fue diseño gráfico, marketing digital, diseño UI UX, que sería User Design y User Experience Design, que es básicamente el diseño de interfaces para plataformas. Yo trabajo muy codo a codo con programadores y bueno, mis estudios se basan en eso. Es fantástico lo que contás, ¿no? Porque es un mundo nuevo, totalmente. La Nacho, verdad que es fantástico lo que contás. Y bueno, está el Instagram tuyo ahí abajo de tu nombre para que se puedan contactar con vos los que quieran abrir una puerta a este mundo, ¿no? Donde es un mundo totalmente globalizado, donde no hay barreras incluso de fronteras, porque hay una demanda de empleos tan grande en todo el tema digital que eso te facilita mucho. Estás contando que aplicaste a varias visas y te las dieron, incluso podés tener el pasaporte italiano. Contábamos esto que estaba ocurriendo esta semana con Portugal. Y además, ojo que hay toda una redefinición respecto a la educación, a qué estudiar. Porque muchos dicen, bueno, ¿qué voy a estudiar? Si tal vez cuando esté en el mercado laboral lo que estudié ya no sirve más. ¿Qué van a estudiar nuestros chicos, los que están en la primaria, sobre todo en los primeros años de la secundaria, si tal vez cuando terminen una universidad dentro de 10 años la demanda del mercado laboral hoy es completamente distinta a la que estamos viendo actualmente? Así que la verdad que es muy interesante tu caso y cómo te has hecho tu propio camino, ¿no? Lo has ido buscando así. Totalmente, totalmente. O sea, ser nómada digital no es de un día para el otro. En mi caso llevó más de 3 años y también no es todo como tan colores de rosas. Siempre hay algunas complicaciones, algunas barreras que hay que pasar, pero bueno, de eso se trata, ¿no? El que quiere, que le gusta Durano, que se aguante la pelusa. No, y además hay un concepto muy distinto al que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes o por ahí empezamos en un trabajo. Nosotros somos muy jóvenes. Y demás. No, vos sos mucho más joven, pero que teníamos, no sé, Slotnik y yo, que era la idea de, bueno, a ver si uno empieza a trabajar, ahorra, tiene su propia casa, se compra su departamentito y demás, y vos estás hablando de que estás recorriendo el mundo, que vas a todos los países, que tu lugar de trabajo son los hostels o las casas de familia donde te alojan o un café en una gran ciudad europea. Y ojo que, por eso, vos contaste en general, no te quiero preguntar particularmente, estás hablando de que tenés ingresos que en muchos casos superan a lo que es un ingreso tradicional
en una fábrica o en un empleo de oficina tradicional, incluso en esas ciudades europeas. Nacho, gracias, muy amable. Gracias a ustedes y los invito a seguirme en Instagram, hola.nacho. Ahí está, gracias Nacho Ostinelli, Adiós. contando esto de cómo está cambiando el mundo del trabajo.